Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en este nuevo video para seguir aprendiendo un poco más del quechua. Seguramente que hasta esta etapa has aprendido todo el tiempo presente. Todas las frases que utilizamos cada día. Yo como, yo juego, yo bailo, yo río, yo sonrío. Todo ese tipo de enunciados en quechua ya hemos aprendido. O simplemente el tiempo presente progresivo cuando decimos yo estoy jugando, yo estoy cantando, yo estoy bailando, pero en quechua. Ahora que hemos terminado, nos hemos dado cuenta de algo importante, que la conjugación del tiempo presente es muy importante para todas las demás conjugaciones. Por eso, en esta clase vamos a aprender algo muy importante. Vamos a empezar con el tiempo pasado. Y para ello vamos a utilizar como insumos principales los pronombres personales y además de ello la conjugación del tiempo presente. Entonces, a estar atentos a esta clase. Es importante para esto conocer cómo se denomina tiempo pasado en quechua. Ripuj pacha, escuchen bien. Ripuj pacha sería el tiempo pasado. Nos dice lo siguiente, que en quechua hay tres formas del tiempo pasado. Escuchen bien, tres formas del tiempo pasado. ¿Y cuáles son esas formas? La primera que podemos observar es el siguiente. Rikusqa ripuj pacha. Rikusqa ripuj pacha, que sería el pasado perfecto. El segundo que vamos a observar es el siguiente. Mana rikusqa ripuj pacha. Escuchen bien, mana rikusqa ripuj pacha, que sería el pasado no experimentado o pluscuamperfecto. Luego tenemos el tercero, que sería Zapakuti rikusqa ripuj pacha, que en castellano sería el pasado habitual. Otra vez, Zapakuti rikusqa ripuj pacha. Ahora en esta clase o en este video vamos a simplemente avanzar el primero, que sería el pasado perfecto. Entonces empecemos con el primero. Rikusqa ripuj pacha. Estamos hablando del pasado perfecto. Y para eso es algo importante conocer un poco de teoría. Nos dice lo siguiente, que esto se aplica a acciones concretadas o terminadas, pero con participación directa del hablante. O sea que tú como primera persona vas a participar en la acción realizada o terminada. Para esto también nos dice algo importante, que se utilizan los sufijos ra y el sufijo erqa. Escuchen bien, para el pasado perfecto utilizaremos el sufijo ra y el sufijo erqa. Estos dos sufijos le dan casi el mismo significado a todos los enunciados en quechua. Pero recordemos los pronombres personales. ¿Y cuáles son los pronombres personales que hemos aprendido? Obviamente que son 7. Y luego vamos a recordar el tiempo presente, es decir, la conjugación del tiempo presente. ¿Cuál es la conjugación del tiempo presente? También tenemos que recordar, ya sabemos cuáles son las terminaciones. Y utilizando estos dos insumos, los pronombres y el tiempo presente, vamos a conjugar los verbos en el pasado perfecto. Entonces veamos los pronombres personales. Noqa, fíjense, noqa, que sería yo. Ahora díganme cuál es la conjugación en el tiempo presente para noqa. Es el siguiente. Noqa tusuni. ¿Se acuerdan, no es cierto? Noqa tusuni. En este caso hemos visto la conjugación del tiempo presente. Simplemente entre las letras que están de negro y las letras que están de rojo vamos a interponer ¿qué cosa? Los sufijos. ¿Qué sufijo? El sufijo ra o simplemente el sufijo erqa, de la siguiente manera. Fíjense, en el pasado perfecto sería noqa tusu ra ni. Solo es reemplazar o introducir este sufijo. Para el can, fíjense, díganme cuál es la conjugación en el tiempo presente. Can tusunki. Y otra vez seguimos la dinámica, introducimos el sufijo ra. ¿Cómo? De la siguiente manera. Kan tusuran
tusuranki. Fíjense, tusuranki. Para el pai tenemos también pai. La conjugación sería pai tusun. Él baila. Ahora, para el pasado perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a introducir el sufijo ra o el sufijo erga. De la siguiente manera. Tusuran. Fíjense, tusuran. Ahora para el nocanchis. Nocanchis, tusunchis. Fíjense. Entonces en el pasado perfecto sería nocanchis, tusuranchis. ¿Qué más? Tenemos para el nokaiku. El nokaiku sería nokaiku, tusuiku. En el tiempo presente. Ahora en el tiempo pasado perfecto sería tusuraiku. Nokaiku, tusuraiku. Ahora veamos. Kankuna. Kankuna sería ustedes. Entonces, kankuna tusun kichi sería en el tiempo presente. Ahora, para el pasado perfecto sería kankuna tusuran kichis. Luego tenemos otro. Paikuna. Paikuna tiene la conjugación también en el tiempo presente que sería tusunku. Y ahora en el pasado perfecto sería paikuna tusuranku. Ahora vayamos a traducir un poco. Noka tusurani significaría o se traduciría como yo bailé. Kan tusuranki, tú bailaste. Pai tusuran, él o ella bailó. No kanjis tusuranchis, nosotros bailamos. No kaiku tusureiku, también nosotros bailamos. Kankuna tusurankichis, ustedes han bailado o bailaron. Paikuna tusuranku, ellos o ellas bailaron, sería la traducción. Ahora veamos algunos ejemplos. Hawarichikuna. Para ello es importante saber algo. Vamos a utilizar estos dos enunciados. No kapuklarani o simplemente no kapuklarani, que se traduciría en el quechua como yo jugué o simplemente yo he jugado. Veamos ejemplos. Noka ñampi puklarani. Fíjense, noka ñampi puklarani. Yo jugué o simplemente yo he jugado en el camino. Otro ejemplo. Kan antata mijuranki. Kan, que sería tú. Antata, el pan. Mijuranki, has comido el pan. Tú has comido el pan. Luego, pai chajrapi llankaran. Fíjese, él o ella, chajrapi en la chacra, llankaran, ha trabajado o trabajó. Luego tenemos otro ejemplo. No canchis kelka aranchis. Fíjense, nosotros hemos escrito no canchis kelka aranchis. Otro ejemplo. No kaiku runata kawaraiku. Fíjense, no kaiku runata kawaraiku. Nosotros hemos visto u observado al hombre. O simplemente nosotros hemos observado al hombre. Tenemos otro ejemplo. Kankuna pawarankichis. Ustedes corrieron o simplemente ustedes han corrido. El último ejemplo. Paikuna papata chafchi ranku. Escuchen bien. Paikuna papata chafchi ranku. Ellos sacudieron la papa. O simplemente ellos han sacudido la papa. Fíjense en estos ejemplos. Simplemente hemos utilizado el sufijo ra. Para todos hemos utilizado el ra. Ahora, ¿será lo mismo con el erka? Claro que sí. Para eso vamos a repetir estos ejemplos, pero vamos a cambiar el sufijo. Fíjense, noka ñampi puklar kani, que simplemente sería yo jugué en el camino o simplemente yo he jugado en el camino. Kankuna pawarankichis, ustedes han corrido. Kankuna pawarankichis, ustedes han corrido. Paikuna papatas chafchir kanku. Paikuna papatas chafchir kanku. Ellos han sacudido la papa. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos este sufijo
erga o simplemente el sufijo ra no varía el significado. Entonces es hora de practicar con el vocabulario que hemos estado avanzando hasta esta clase. Entonces, amigos y amigas, hina kastinqa noqawaqa tupananchiskama.